A las 06:15 hora local, un grupo de 15 drones ucranianos cruzó el Golfo de Finlandia a toda velocidad hacia Ust-Luga, el mayor puerto báltico de Rusia, tan fuertemente defendido que los rusos lo calificaron de intocable. Tras volar 960 kilómetros durante la noche, con los motores a toda potencia y los indicadores de combustible casi vacíos, todo parecía normal hasta que una patrulla rusa se materializó entre la niebla matutina. El líder de la formación giró bruscamente a la derecha al estallar las trazadoras desde abajo. La lancha patrullera rusa los había avistado. Su ametralladora de 14,5 milímetros disparaba a través de su trayectoria de vuelo. Los proyectiles pasaron entre dos drones, lo suficientemente cerca como para que los pilotos sintieran las ondas de presión. Pero estos no tenían pilotos, solo operadores observando las borrosas señales satelitales desde búnkeres cerca de Kiev. 3 misiles fueron lanzados desde la lancha patrullera. Los misiles de IGLA, destinados a helicópteros, disparaban ahora desesperadamente contra las sombras en la luz del amanecer. Los drones se dispersaron como pájaros estrellados, algunos ascendiendo, otros descendiendo a la altura de las olas. Un misil perdió la pista y se precipitó completamente hacia el Báltico. Otro explotó sin causar daño entre sus objetivos. Su espoleta de proximidad se activó al vacío. El tercero dio en el blanco, convirtiendo al castor que lo seguía en una breve bola de fuego que se dispersó por el agua. 14 supervivientes se reagruparon y avanzaron hacia Ust-Luga, ahora a solo 40 kilómetros. Fue entonces cuando la batería del S-400 los iluminó. El radar de lápida del S-400 los había estado rastreando durante minutos, pero solo ahora se reveló, cambiando del modo de búsqueda al de apuntar. No eran drones comerciales, eran castores UJ-26, armas diseñadas específicamente para devorar incluso los SAM más avanzados de Rusia y pedir una segunda oportunidad. El operador de radar ruso estaba a punto de descubrir por qué su sistema de defensa aérea de 1 billón de rublos temía a estos Doctor tan pronto como los castores estuvieron a su alcance. El SS-400 comenzó a rociarlos con energía de radar. El S-400 funciona disparando un haz de radar enfocado a 3 GHz, midiendo cómo rebota la señal. Piénselo como un sonar, pero con ondas de radio en lugar de sonido. El problema es que estos beavers estaban hechos de fibra de vidrio y fibra de carbono, materiales que solo reflejan el 10% de la energía del radar. Comparados con aeronaves metálicas, a 40 kilómetros, parecen más pequeños que gaviotas. En la pantalla, el operador no pudo obtener una fijación precisa, así que intentó algo ingenioso: rastrear primero mediante disparos de misiles. Usar el propio buscador del misil para transmitir mejor información de orientación a la batería. 2 misiles 48N6DM salieron disparados de sus lanzadores, cada uno con un valor de $2 millones, diseñados para destruir aviones de combate de $100 millones. Pero aquí es donde la física se convirtió en aliada de Ucrania. Los drones se lanzaron inmediatamente a 10 metros sobre las olas del Báltico. Los misiles intentaron seguir el descenso a 70 grados, pero sus aletas de control funcionan como las alas de un avión. Necesitan flujo de aire para dirigirse en ese ángulo pronunciado. Las aletas entraron en pérdida, enviando ambos misiles al agua. La tripulación del S-400 cambió de táctica y lanzó 9 misiles M96E2 equipados con propulsores dinámicos de gas. Pequeños motores cohete que disparan lateralmente, permitiendo giros de 90 grados. Incluso sin flujo de aire, estos misiles eran diferentes. Podían alcanzar 60 GS, girar en seco y perseguir objetivos hasta la altura de las olas. El misil que iba adelante intentó evadirlo, virando bruscamente a la izquierda. Pero el misil calculó el punto de intercepción y se ajustó. 3 segundos para el impacto. 2 segundos. La ojiva detonó, enviando 200 fragmentos de tungsteno por el aire. El dron se desintegró en confeti de fibra de carbono. Un segundo misil encontró otro objetivo. Pero los escombros crearon un problema inesperado: 13 rayos. Los retornos de radar se convirtieron en cientos a medida que los restos se dispersaban por el cielo, enmascarando a los sobrevivientes. Los 13 drones restantes se dispersaron como un grupo de conejos, evitando un halcón. Algunos ascendieron, otros se zambulleron. Algunos se fueron a la izquierda, otros a la derecha. Pero los defensores aéreos rusos ya habían visto esto antes. En encuentros anteriores, ya habían posicionado 4 sistemas Panzer en campos de fuego superpuestos, creando lo que llamaron una caja. No importaba en qué dirección volaran los drones, entrarían en la zona de combate de alguien. Los Panzers,
diseñados específicamente para esta amenaza, combinan misiles para largo alcance y cañones para defensa cercana. Piense en ellos como el portero en el fútbol, la última línea cuando todo lo demás falla. Cada Panzer usa una filosofía de combate diferente a la del S-400. En lugar de disparar varios misiles a la vez, utilizan la estrategia de disparar, mirar, disparar un misil, ver si impacta, ajustar, disparar de nuevo. Esto maximiza la precisión contra objetivos en maniobra. El primer Panzer fijó la mira en estos drones, volando en formación, y lanzó un misil 57E6 al líder. Los drones ejecutaron inmediatamente una maniobra de rueda de carro, girando en espiral alrededor de un punto central común, mientras mantenían el impulso hacia adelante. Imaginen a los pasajeros en un carrusel que también avanza. El ángulo de aspecto, en constante cambio, confundió al sistema de navegación proporcional del misil, que predice dónde interceptar basándose en el movimiento constante del objetivo. El artillero del Panzer cambió a sus cañones gemelos de 30 mm, capaces de disparar 5.000 proyectiles por minuto. En lugar de intentar rastrear drones individuales, creó una zona batida, llenando un cubo de espacio aéreo con tanto plomo que cualquier cosa que pasara sería alcanzada. 4 drones entraron en esta zona. 2 emergieron por el otro lado. El cálculo fue brutal, pero simple. 9 drones restantes, casi una docena de misiles rusos y cientos de proyectiles de cañón gastados. Y ni siquiera habían llegado al puerto de punta. Mientras tanto, las luces de advertencia se iluminaron en el centro de comando del Oblast de Leningrado, mostrando batallas similares en Kursk, Bransk y Rostov. Otros 14 grupos de drones atacaban simultáneamente en el oeste de Rusia. Todas las baterías de defensa aérea estaban activadas. No habría refuerzos. Los rusos estaban solos, pero también lo estaban los drones. Los drones supervivientes avanzaron hacia su objetivo, sabiendo que lo más difícil aún estaba por venir. El vehículo de guerra electrónica Krasuka IV que ven aquí parece un contenedor de carga sobre ruedas, pero dentro había $20 millones en equipos de interferencia. A medida que los 9 drones supervivientes se acercaban a Ust-Luga, el sistema se activó, inundando el espectro electromagnético con interferencias. El Krasuka funciona saturando las frecuencias de radio con ruido. Imagina intentar mantener una conversación telefónica mientras alguien emite estática a través de un megáfono junto a su oído. Varía de 1,2 a 5,8 GHz, buscando las frecuencias de control que conectan los drones con sus operadores. A 1000 kilómetros de distancia, en Ucrania, los operadores rusos de guerra electrónica utilizaban una técnica llamada Sweep and Dwell, escaneando rápidamente el espectro para encontrar señales activas y concentrando toda la potencia de interferencia en esas frecuencias específicas. En cuestión de segundos, identificaban las transmisiones. A 2,4 Hz, el Krasuka enfocaba su haz de 20 vatios, creando una barrera de ruido electromagnético. Pero los castores no usaban un simple control remoto. Estaban saltando de frecuencia, alternando entre 128 canales diferentes por segundo en un patrón pseudo-aleatorio. Imagínenselo como cambiar constantemente de número de teléfono en medio de una conversación, con solo una persona conociendo la secuencia de antemano. En teoría, debería ser imposible interferir, pero los rusos tenían algo más que podían intentar. Contraatacaron con una barrera de interferencia, inundando todo el espectro, independientemente de la frecuencia específica. El concepto, en teoría, es simple. Si no encuentras la aguja en el pajar, prende fuego al pajar entero. Esto debería haber cortado el control por completo, pero los drones siguieron volando. Habían cambiado a modo autónomo mediante la coincidencia de contornos del terreno, comparando las lecturas del altímetro de radar con los mapas topográficos precargados. Cada colina, cada edificio, cada puente había sido mapeado y programado. Los drones sabían exactamente dónde estaban sin ninguna señal externa. Pero la autonomía creó sus propios problemas. 3 drones se estrellaron directamente contra una grúa de construcción que no existía cuando se programaron sus mapas 6 meses atrás. La torre metálica apareció repentinamente en la niebla, demasiado tarde para evitarla. Los impactos fueron instantáneos. La fibra de carbono contra el acero nunca termina bien para el dron. 6 supervivientes continuaron, pero su batería mostraba un 18% restante. Los cálculos se volvieron críticos. Suficiente energía para alcanzar el objetivo, pero ninguna para maniobras evasivas en el camino. Solo tenían una oportunidad. Mientras tanto,
El comandante de la batería del S-400 se enfrentaba a una decisión imposible. Los misiles que le quedaban costaban $2 millones cada uno, diseñados para destruir aeronaves con un valor 100 veces superior. Los drones que atacaban su sector costaban $35,000 cada uno. Incluso si los destruyera todos, Rusia saldría perdiendo económicamente. Esto no era una guerra, era economía con explosivos. El comandante ordenó a sus hombres que cambiaran a cañones antiaéreos Su-23. Estos cañones gemelos de 23 mm databan de la década de 1960, pero la munición costaba solo $3 por libra. Y además, ser alcanzado por uno tenía el mismo efecto. El problema era que estos viejos cañones requerían apuntado óptico. Alguien tenía que ver el objetivo para dispararle. Los drones volaban a 150 km por hora, realizando giros de barril aleatorios cada 2 o 4 segundos. La computadora de puntería necesitaba 3 segundos de vuelo constante para calcular una solución de disparo. Lo pillé. Los artilleros recurrieron a tácticas de la Segunda Guerra Mundial, llenando el cielo de trazadoras con la esperanza de que algo conectara. Una ráfaga afortunada alcanzó a un dron en pleno vuelo, destrozando su fuselaje de fibra de vidrio. Quedaban 5 drones. El puerto de Ust-Luga a solo 8 kilómetros. Pero esto es lo que pasa con la guerra real. A veces, las armas artificiales no son lo único de lo que hay que preocuparse. A medida que los drones se acercaban al puerto, el aumento de la temperatura hizo que la niebla que colgaba a poca altura de la cubierta comenzara a levantarse. La niebla que los había salvado antes regresó con más fuerza. Pronto convirtió el campo de batalla en un laberinto fantasmal, donde los sensores de millones de dólares se volvieron inútiles. La niebla redujo la visibilidad a 30 metros. Los rusos no podían ver los drones. Los drones no podían ver el puerto. Todos volaban y luchaban a ciegas. La cámara termográfica del Pantsir, diseñada para detectar calor a través del humo y la oscuridad, normalmente podía detectar aviones a 5 kilómetros. Pero la niebla dispersa la radiación infrarroja, al igual que dispersa la luz visible. El alcance de detección se redujo a 200 metros. Los defensores activaron la saturación de área, disparando a ciegas contra las aproximaciones que calcularon que debían usar los drones. Creaban muros de plomo en coordenadas GPS específicas, apostando a que los drones los atravesarían. 5 drones ucranianos descendieron a 3 metros sobre las aguas del Báltico, con sus altímetros de radar emitiendo pitidos constantes, para evitar chocar contra las olas. La niebla salina cubría las lentes de sus cámaras, convirtiendo cualquier señal de video en una imagen borrosa e inútil. Los operadores en Ucrania, observando a través de enlaces de datos satelitales, solo veían estática gris. Volaban solo con coordenadas GPS, confiando en las matemáticas para guiarlos a través de los cielos turbios hacia el complejo de gas de Ust-Luga. Frustrados por la falta de impactos, los rusos activaron su sistema de suplantación de GPS, transmitiendo señales de posición falsas desde potentes transmisores. Esta técnica funciona saturando las débiles señales satelitales, con señales falsas más potentes, haciendo que los receptores GPS piensen que están en otro lugar. Imagine que el navegador de su coche le dice de repente que está conduciendo por otra ciudad. 2 drones siguiendo coordenadas falsas se inclinaron bruscamente a la derecha y volaron directamente al agua. El chapoteo era invisible en la niebla, solo breves retornos de radar que desaparecieron. 3 drones permanecieron. Sus sistemas de navegación inercial de respaldo los mantenían en curso a pesar de las mentiras del GPS. Las fuerzas de seguridad del puerto, armadas con misiles disparados desde el hombro del Igla, esperaban en los tejados y las torres. El buscador del Igla usa un detector enfriado con nitrógeno que ve calor en longitudes de onda entre 3 y 5 micrones. Los ojos humanos ven de 0,4 a 0,7 micrones. El Igla ve más profundamente en el infrarrojo, detectando diferencias de temperatura tan pequeñas como medio grado. Pero el diminuto motor de 20 caballos de fuerza del Beaver funcionaba a solo 40 grados por encima de la temperatura ambiente. Contra la cálida niebla del Báltico, era casi invisible. Las tropas dispararon tiros de emboscada, esperando hasta que escucharon que los drones pasaban por encima. Luego dispararon desde atrás, donde el calor del escape era más fuerte. Un misil dio en el blanco. La espoleta de proximidad detonó a 5 metros de un dron. La metralla atravesó la piel compuesta y los cables de control. El dron descendió en espiral hacia un parque de tanques de almacenamiento. 2 supervivientes siguieron adelante, sorteando tanques de petróleo de 40 metros de altura.
Un helicóptero Mi-8 sobrevoló con estruendo, mientras los artilleros de la puerta disparaban ametralladoras PKM contra las sombras en la niebla. El piloto del helicóptero intentó usar la corriente descendente del rotor para impulsar a los drones contra obstáculos con vientos de 60 km/h que podrían estrellarlos contra las paredes del tanque. Pero la corriente descendente también despejó franjas de niebla, mejorando temporalmente las cámaras de los drones. Así, por breves instantes, los operadores pudieron ver su objetivo, el enorme complejo de procesamiento criogénico. Más adelante, los sistemas de seguridad automáticos de la instalación detectaron la aproximación de aeronaves no comandadas. Los algoritmos de evaluación de amenazas, generalmente diseñados para prevenir impactos accidentales de aeronaves, activaron los protocolos de emergencia. Las sirenas de advertencia sonaron en todo el complejo. Se inició la ventilación de emergencia, liberando miles de metros cúbicos de metano y etano para evitar una sobrepresión catastrófica si se rompían los tanques. La nube invisible de explosión de gas inflamable se expandió por la instalación, a la espera de cualquier chispa que la convirtiera en un explosivo masivo de aire combustible. Los defensores habían creado sin querer las condiciones perfectas para una destrucción máxima. Camiones con cañones de agua corrían hacia los puntos de intercepción. Sus operadores intentaban derribar drones con chorros de alta presión. No se trataba de superbombas caseras, sino de equipos industriales capaces de atravesar paredes de madera a 50 metros. Un dron voló directamente hacia una columna de agua. La presión rompió su hélice como una ramita. Cayó sobre una ojiva de hormigón intacta, pero inofensiva. El último castor ajustó su rumbo. Su cámara térmica finalmente detectó la inconfundible señal del procesador criogénico. Menos 163 grados Celsius, más frío que cualquier otro punto del puerto. El operador cambió al control manual a través del enlace satelital Iridium. Exceptuando el retraso de 2 segundos que hacía casi imposible el vuelo preciso a esta distancia, al dron le quedaba un 12% de batería, suficiente para unos 90 segundos de vuelo. Trazó un camino sinuoso a través del laberinto de tuberías y torres. Cada giro quemaba energía preciosa. Las fuerzas de seguridad dispararon rifles y escopetas al sonido de su motor, las balas chispeando en la infraestructura metálica. Un grupo de perdigones destrozó la cámara, dejando al operador volando en la última posición conocida y estimando. 10 segundos para el impacto. 5 segundos. El nivel de batería llegó a crítico. Los motores comenzaron a perder potencia, pero el impulso lo llevaría a la distancia final. El último Drone Beaver luchó a través del laberinto tridimensional de tuberías, torres y pasarelas de la refinería. Su receptor GPS civil, preciso a 5 metros en un buen día, mostró errores de posición de 30 metros debido a la interferencia de trayectoria múltiple. Las señales que rebotaban en las estructuras metálicas creaban lecturas falsas, así como la suplantación de GPS que se estaba haciendo más fuerte. El operador en Ucrania, mirando a través de una conexión satelital de iridio de 2 kilobits, solo vio telemetría básica. Altitud 3 metros. Velocidad 40 km/h 8%. Objetivo 285 grados. Sin video, sin radar. Solo números que se actualizaban cada 2 segundos mientras el dron volaba hacia las coordenadas de su programa. El retraso de 2 segundos en el control imposibilitaba la precisión. Cuando el operador ordenó salir, el dron ya había recorrido 20 metros antes de recibir la señal. Tuvo que volar por predicción, imaginando dónde estaría el dron, no dónde estaba. Como jugar a un videojuego donde la pantalla muestra lo que sucedió hace 2 segundos. A través de la estática, vislumbró la cámara defectuosa, una enorme torre cilíndrica, tuberías envueltas en aislamiento de plata, señales de advertencia en cirílico, la unidad de fraccionamiento criogénico, el corazón del complejo, donde el condensado de gas se separaba en componentes valiosos. Los equipos de seguridad desplegaron su última defensa, más cañones de agua montados en camiones. Un cañón siguió el sonido del dron, su operador guiando al objetivo como un cazador disparando a platos. El chorro de agua alcanzó la cola del castor, girándola violentamente. El giroscopio del dron luchó por estabilizarse. Los motores rugían a máxima potencia, agotando las últimas reservas. Batería al 5%. El operador sabía que tenía una oportunidad. Empujó la nariz hacia abajo, convirtiendo la altitud en velocidad, en picado hacia la base del objetivo. La ventilación de emergencia había creado una nube invisible de metano mezclado con etano y propano. Una mezcla de combustible perfecta.
esperando la ignición. La ojiva de 20 kilogramos del dron contenía cargas mejoradas de termita, polvo de aluminio y óxido de hierro, que arde a 2500 grados Celsius. La termita no se puede extinguir con agua o espuma. Una vez que comienza, arde hasta que se consume el combustible. Lo suficientemente caliente como para derretir el acero en segundos. La ojiva estaba configurada para la detonación de impacto, un simple disparador mecánico que no necesitaba electrónica. 3 segundos para el impacto. La batería murió por completo. Los motores se detuvieron instantáneamente. Pero la física se hizo cargo de 40 kilogramos de dron. Viajar a 15 metros por segundo conlleva un impulso sustancial. Planeó los últimos 50 metros en un silencio inquietante. Un proyectil balístico siguiendo las leyes de Newton. Las fuerzas de seguridad contuvieron la respiración, esperando que fallara, se quedara corto, golpeara algo no crítico. El dron impactó la base de la columna de fraccionamiento justo donde el operador había apuntado, desplomándose contra el acero con un crujido metálico. Durante un instante, no ocurrió nada. Entonces, la termita se encendió. La explosión inicial fue pequeña, solo una llamarada blanca incandescente que quemó la pared de acero de la columna. En 2 segundos, el metal sobrecalentado se dispersó en el recipiente presurizado, vaporizando instantáneamente los hidrocarburos líquidos. El pico de presión rompió las tuberías adyacentes, liberando más gas inflamable. Luego, la nube de gases incendió el aire combustible. La explosión se expandió a 3000 metros por segundo, una aplastante ola de sobrepresión que destrozó todas las ventanas en 1 kilómetro. La bola de fuego se elevó 200 metros, de un naranja brillante contra la niebla matutina. Pero esto fue solo el comienzo. La instalación sufrió una explosión de vapor en expansión de líquido BLEV. Cuando el gas líquido presurizado se despresuriza repentinamente, su volumen se expande 600 veces, creando una fuerza explosiva devastadora. Cada recipiente roto provocó el fallo de los recipientes adyacentes, una cascada de destrucción que consumió todo el complejo en minutos. El procesador criogénico de $2.000 millones, diseñado para resistir terremotos y tormentas, colapsó y se convirtió en metal retorcido. El incendio ardió durante 6 días, visible desde satélites desde la frontera con Estonia. Una columna de humo que marcó el ataque más profundo de Ucrania hasta la fecha. Adiós por ahora.